Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo. Romanos capítulo 6, versículo 14 al 23. ¿Amén? Vamos a leer la palabra del Señor. Yo leo, usted me sigue con su vista. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Versículo 17 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 19 dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice el 20: porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar en esta tarde y vamos a poner nuestras vidas, corazones, nuestras mentes, manos del Señor. Amén. Y que sea Dios en todo momento hablando a nuestras vidas por medio y a través de su palabra. Amén. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde, mi Dios, por este gran privilegio, este enorme privilegio que nos das de reunirnos, Dios, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, mi Dios, y para escuchar el consejo que tienes para nuestras vidas el día de hoy, Señor. Prepara desde ya nuestros corazones, nuestras mentes, para poder recibir el consejo de tu palabra que tienes para nosotros, mi Dios, y danos la claridad por medio de tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra, poder disfrutar tu palabra, mi Dios, pero sobre todo, Dios amado, que en nuestra vida haga un efecto transformador, que en nuestra vida, mi Dios, tu palabra haga ese efecto de santificación desde nuestro interior hasta nuestro exterior, mi Dios, y que de esa manera tu palabra cumpla su propósito en nuestra vida. Pero ayúdanos, Dios, a ser instrumentos, Dios. Ayúdanos a ser vasos receptivos de tu palabra para que eso pueda llegar, Dios, pueda tener ese efecto en nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de la obra santificadora del Espíritu Santo. Cuando mencionamos la santificación o hablamos del tema de la santidad, es necesario analizar y entender que la forma en cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas, hay dos cosas que tienen que suceder para que esto suceda. Amén. Una de ellas es que el Espíritu Santo hace esta obra en nosotros y Él siempre está dispuesto a hacerla. Y la otra parte es que nosotros, como seres humanos, como personas, tenemos que tener la actitud correcta y tenemos que tener la disposición y determinación para que esto logre suceder en nosotros. Amén. Lo vamos a ver a lo largo de esta enseñanza. Amén. Y de alguna manera lo queremos dividir en tres partes. La parte número uno o el primer punto que queremos ver el día de hoy
es la obra de santificación inicial. Amén. La obra de santificación inicial. Esta obra de santificación inicial comienza en la libertad que recibimos de parte de nuestro Dios de la esclavitud del pecado. Amén. Cuando el ser humano vive lejos de Dios, totalmente apartado de Dios, es más que obvio que jamás se percatará de que la forma que vive lejos de Dios es una vida que está totalmente en contra de Dios y en contra de su palabra. ¿Por qué usted cree que un ser humano no puede percatarse de que su vida está lejos de Dios? Bueno, porque simple y sencillamente la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, amén. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, de alguna manera, como el ser humano se encuentra viciado a un yugo de esclavitud, que mencionando en palabras más concretas, se encuentra atado al pecado, entonces es imposible que él sepa que se encuentra en esa condición. Amén. Es imposible que él se dé cuenta que está apartado de Dios, que está lejos de Dios y que no tiene derecho a entrar al reino de Dios por el simple hecho de que su vida se encuentra en esclavitud del pecado y por ende pues no ha entrado en lo que es la dispensación o el regalo de lo que es la salvación o la gracia de nuestro Dios para con nosotros. Amén. Entonces es como un pequeño ejemplo. Yo en mi vida anterior, cuando era pequeño, ¿verdad? Antes de ir a la escuela, yo no sabía cuánto era 2 más 2. Ni tampoco sabía cuánto era 5 por 5, porque todavía ni siquiera había entrado al kinder, ni siquiera iba a la escuela. Entonces, de alguna manera, era imposible que yo supiera cuánto eran estas operaciones, cuál era su resultado correcto. Cuando yo comencé a estudiar y cuando comencé a adentrarme al estudio de lo que era las diversas etapas que uno pasa en el estudio, entonces uno comienza a entender ciertos resultados, ciertas cosas, ciertas materias, y es ahí donde uno comienza a darse cuenta de cuál es el resultado correcto y cuál es la forma de hacer la operación para obtener el resultado. Entonces, de la misma manera sucede cuando venimos al Señor. Cuando nosotros estábamos lejos del Señor, asumíamos que estábamos bien. Asumíamos que teníamos una vida correcta. Asumíamos que con el simple hecho de no hacerle daño a nadie, estábamos viviendo una vida bien, ¿verdad? Pero cuando llegamos a conocer la palabra del Señor y llegamos a conocer la condición en la cual nos encontrábamos, es ahí cuando logramos percatarnos que nuestra vida realmente no estaba en un camino correcto y el destino de nuestra vida no era muy agradable a nosotros. Amén. Entonces, en este punto, desde una óptica humana, quizás no se puede identificar la condición de cada uno de nosotros antes de conocer al Señor. Pero desde una óptica espiritual, cristocéntrica y bíblica, es donde podremos darnos cuenta que la realidad de nuestra condición antes de venir al Señor no era una condición muy agradable, tanto a los ojos de Dios como para un destino o un futuro eterno para nosotros. Amén. Yo entiendo que este punto quizás a muchos les cuesta comprenderlo y saber o quizás reconocer la veracidad de la palabra del Señor y reconocer lo que la palabra del Señor nos indica, nos enseña y de lo que nos está advirtiendo. Pero es entendible que sea imposible que se comprenda o se acepte, porque mientras vivamos en un punto donde no nos adentremos a la palabra del Señor y no procuremos buscar la verdad de su palabra, de la palabra de Dios, pues prácticamente en esa postura es imposible que lleguemos a percatarnos de nuestra condición como seres humanos. Amén. Pero para los que hemos conocido y hemos aceptado su palabra y hemos aceptado la verdad del Evangelio, prácticamente entendemos nuestra condición que teníamos antes del Señor y podemos entender nuestra condición ahora que estamos dentro del Señor. Amén. Porque hoy tenemos un discernimiento ciertamente adquirido por el conocer la palabra del Señor, pero también proporcionado, o como mirábamos en la dominical, revelado por Dios a nuestras vidas
Y es ahí donde podemos darnos cuenta, podemos entrar en sí de quién soy, cuál es mi identidad, cuál es mi condición y cómo debo conducirme en el camino del Señor. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Vamos a ir verso por verso. Verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Versículo 14. Lejos de Dios, literalmente somos esclavos del pecado. Y esto no se puede cambiar con una voluntad o un pensamiento humano. Esto solamente puede llegar a lograrse mediante la obra de Dios en nuestras vidas. Amén. Mediante la obra de Dios en nuestras vidas. Y es ahí donde cuando yo permito, cuando yo cedo mi voluntad a Dios, obviamente por medio y a través de un entendimiento que recibimos por medio del Espíritu Santo, y es ahí donde somos atraídos a Dios con lazos de amor, y es ahí donde mi voluntad viene y se entrega a los pies del Señor. Porque dicho sea de paso, esto nunca pudiese lograrse por nosotros mismos. Porque la palabra del Señor enseña y dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Amén. Es decir, ningún ser humano por sí mismo puede llegar a hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Es necesario que venga la obra, que se haga la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos haga recapacitar de nuestra condición y Él mismo atraiga nuestra voluntad, en nuestros sentidos, para poder venir al Señor y entonces poder dar inicio a una nueva vida que va a ser agradable a los ojos de Dios y va a ser instruida conforme a lo dicho en su palabra. Amén. Entonces, en este punto, nosotros como hijos de Dios, el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Es decir, cuando usted y yo venimos y nos entregamos al Señor, el pecado ya no somos esclavos de Él, sino que hemos sido libertados por el Señor y el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Amén. Dicho en otras palabras, usted y yo al día de hoy ya no practicamos pecado. Amén. Pecamos en ocasiones y de vez en cuando. Amén. Pero la práctica del pecado ya no es nuestra. Amén. Aquel que practica pecado es el que no ha conocido a Dios. El que practica pecado es el que está lejos de Dios, porque está siendo esclavo del pecado. Pero usted y yo, que el Señor ya nos ha libertado cuando entregamos nuestra vida a Cristo y hemos venido a Él, es ahí donde usted y yo ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, pero como tenemos una naturaleza que es pecaminosa, es por ello que en ocasiones usted y yo a veces pecamos, pero ya no practicamos pecado. Y es más, dicho en otras palabras, ya no deberíamos practicar pecado. Amén. Ya no deberíamos practicar. Practicarlo es un acto continuo. Practicar pecado es que prácticamente no nos interesa en absoluto lo que dice la palabra, no nos interesa en absoluto lo que nos predica el pastor, lo que nos predican en la iglesia, lo que nos enseñan acerca de Dios, de cómo debemos de vivir. Prácticamente el practicar pecado es ignorar absolutamente todo ello o creer que no existe y llevar nuestra vida conduciéndola por un camino, haciendo y deshaciendo en las cosas que no agradan a nuestro Dios. Eso es practicar pecado. Y eso es prácticamente vivir una vida total y completamente alejada de los principios de nuestro Dios. Amén. Ahora, es muy diferente cometer en ocasiones pecado cuando un cristiano que ha venido al Señor, que ya no es esclavo del pecado, de repente comete una falta, pero lucha por no volverla a cometer. Pero se levanta, se restaura y sigue adelante por un camino distinto, con un arrepentimiento genuino y lucha por no volver a caer en esa condición. E incluso pide ayuda y se doblega delante del Señor para que el Señor lo fortalezca en sus debilidades. Entonces, eso ya no es practicar pecado, eso es pecar en ocasiones. Eso no lo podemos evitar. Amén. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Muy bien. Versículo número 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino en la gracia?
sino bajo la gracia, en ninguna manera. Dice, ahora sí mediante la gracia, si usted y yo, mediante la gracia de Dios, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, ahora podemos vivir, no es un permiso que se nos está otorgando para vivir columpiándonos en la gracia y haciendo lo que nosotros se nos pegue la gana. Amén. No es un permiso para pecar. El hecho de que nos digan, mi hermano, estás en la gracia, ¿verdad? Y en la gracia el Señor todo lo perdona y no te preocupes si falta, y no te preocupes si pecas. Y, pues como puedo pecar y estoy bajo la gracia, pues venga, se da y comenzar a darle. Pues no suelta la vida. No, mi hermano, la gracia no es un permiso para que la iglesia peque. La gracia no es un permiso para que la iglesia o el cristiano se columpie en ella y haga de su vida un reverendo papalote, ¿no? Sino más bien todo lo contrario. La gracia, lo que ha hecho para nosotros, es un premio que Dios nos ha dado, un regalo que no merecíamos. ¿Ven? Un regalo que no merecíamos, que prácticamente usted y yo no teníamos salvación. Prácticamente usted y yo no teníamos una forma de cómo librarnos de esta condición de pecado en nuestras vidas. Amén. Y el Señor nos da ese beneficio. El Señor Jesús viene y por medio de ese sacrificio nos da un beneficio que no teníamos y que no merecíamos. Amén. Entonces, de alguna manera, esto que el Señor nos ha dado no es para abusar de ello, porque sabe algo, déjeme decirle algo bien cierto. Si alguien de alguna manera tiene esa mentalidad de que ahora que estamos bajo la gracia puede hacer y seguir haciendo de su vida un reverendo papalote, lo único que yo puedo deducir en esa conducta es que a esta persona no le ha amanecido. ¿Ven? Esta persona simple y sencillamente no ha entendido lo que es el Evangelio, no ha entendido qué es la gracia, simple y sencillamente no ha tenido una convicción en su corazón, un arrepentimiento genuino, y de alguna manera es importante que esta persona reivindique sus pasos, reivindique su camino para entender lo que es la gracia de nuestro Dios. Amén. La gracia de Dios es un favor que Dios nos dio, que no merecíamos, y por medio de la gracia es que experimentamos usted y yo la reconciliación con Dios. Amén. Algo que no teníamos, porque dice la palabra del Señor que el pecado significa separación. Amén. Significa separación. Entonces, por medio del pecado que había en nosotros, es que estábamos viviendo una vida separados de Dios. Porque estábamos en el pecado, en la esclavitud del pecado. Pero cuando venimos al Señor, cuando usted y yo nos entregamos al Señor, entonces el Señor eliminó esa esclavitud de nosotros y ahora somos propiedad del Señor. Amén. Y ahora, por medio de ese sacrificio, nos acercó al Padre y ahora usted y yo somos considerados hijos de Dios. Amén. Vamos al versículo 16. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Amén. Es decir, todo aquel que toma la gracia como un permiso para pecar y vive pensando en que puede hacer lo que quiera y que nunca eso va a tener un efecto en su vida, prácticamente es una idea o un pensamiento totalmente erróneo. Amén. Esa persona o esa alguien que piensa así nunca salió de la esclavitud del pecado. Amén. Sino que sigue siendo esclavo del pecado y por ende o por ello no procedió, como les decía hace un momento, a un arrepentimiento genuino. Amén. Es por ello que aquella persona que piensa que ya vino a la gracia, que ya vino el Señor y puede hacer con su vida lo que quiera, simplemente no ha comprendido, no ha salido de la esclavitud y sigue en su mente y en sus acciones, sigue siendo esclavo del pecado. ¿Ven? Así de sencillo. Entonces, es importante que cuando nosotros venimos al Señor, nos entregamos al Señor, decidamos de manera bien tajante y anhelemos comenzar una vida totalmente distinta y por un camino totalmente diferente, conducir nuestros pasos de una manera distinta, amén, y por caminos totalmente distintos. Entonces, eso es cuando realmente esa forma de pensar y esa forma de actuar
eso es lo que realmente se puede decir que salimos de la esclavitud del pecado. Amén. Y ahora, como diría un canto, ¿verdad? Ahora ya no somos esclavos por obligación o por alguna cuestión que nos ligue, sino que ahora somos esclavos por amor. Amén. Y ahora estamos en el Señor, servimos al Señor y ahora amamos al Señor por una voluntad propia, sí, por la obra que el Señor ha hecho por nosotros, sí, pero también con el deseo de agradarle. Amén. De ser cada día mejores para nuestro Dios. No por recibir un mérito, no por recibir una recompensa, no por recibir algo, sino porque ahora estamos y queremos manifestar la gracia que se ha glorificado o se ha manifestado en nosotros, queremos manifestarla con nuestras acciones. Amén. Es decir, que la gente cuando nos vea diga, wow, ese cristiano, ese hermano, esa hermana, ya no vive en la esclavitud del pecado, sino que su vida denota que tuvo un cambio ahora que vino al Señor. Amén. Va conmigo, familia. Muy bien. Versículos 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Pablo habla y dirige estas palabras a la iglesia en Roma. Amén. Aquellos creyentes que se entregaron al Señor con todo su corazón, con un arrepentimiento genuino, y decidieron hacer no más esclavos del pecado, sino más bien ser esclavos del Señor, amén, y de su justicia. Esta es la primera obra de santificación que el Señor hace en la vida del cristiano, amén. Esta es la primera obra de santificación que el Señor hace en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, donde en nosotros surge un anhelo de ser diferentes, amén. ¿Cuántos se acuerdan cuando cuando se entregaron al Señor y vinieron los primeros días, ¿no?, del Evangelio? Cuando de repente llevábamos una vida totalmente distinta a la que hoy llevamos, ¿verdad? Pero cuando nos entregamos al Señor, el Señor comenzó a hacer cambios en nosotros porque nosotros decidimos entregarle nuestra vida completamente, ¿eh? Sin reservas, sin condiciones, sin, esta área me la reservo yo para mí y todo lo demás puede hacer lo que tú quieras, Señor, sino que decidimos entregarnos completamente a Él, amén. Entonces, cuando decidimos tomamos esa decisión, entonces el Señor comienza a hacer esos cambios y nuestra vida comienza a reflejarlo. Y yo me comienzo a dar cuenta que, pero antes yo me comportaba de una forma distinta y ahora de repente ya cambié. Antes me enojaba bien rápido y ahora ya no me enojo. Ahora ya no, en lugar de decirme el hermano o el hombre mecha corta, ¿verdad? Ahora me dicen el hermano amor o el hermano luz, el hermano sol, ¿verdad? Entonces son cosas que la gente comienza a notar en nosotros. Entonces, antes a lo mejor escuchábamos el caballo blanco, ¿no? La camioneta negra, la camioneta gris, qué sé yo, ¿verdad? La puerta negra y los candados que tenía, qué sé yo. Pero ahora nos damos cuenta que ya es música que ya no nos agrada. Y ahora escuchamos a lo mejor un te alabaré, un Cristo yo te amo, y ya ni siquiera nos llama la atención las cosas que en algún tiempo practicábamos. Ahí es donde nos damos cuenta que la obra santificadora del Señor, de su Espíritu Santo, está llevando a cabo en nuestras vidas. Amén. Ahora, ¿cómo yo me podría dar cuenta de que esa obra santificadora no se está llevando a cabo en mi vida? Bueno, cuando me da igual escuchar tal o escuchar cual. ¿Amén? Cuando me da igual ir o no ir a la iglesia. Cuando me da igual estar orando o no estar orando. Cuando me da igual escuchar una de Pedro y Juan, escuchar una de Valente y no sé quién, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta que me debo de dar cuenta más bien, que la obra de santificación del Espíritu Santo no se está llevando a cabo en mi vida. Pero ¿por qué cree usted que no se está llevando a cabo en mi vida? Pues simple y sencillamente porque no he tenido un arrepentimiento genuino y no he tenido una entrega genuina para con. Amén. ¿Sabe algo? Si la palabra del Señor habla de algo enfáticamente y nos enseña, es que todo el que viene a Él no le echa fuera. Amén. Y la palabra del Señor enseña muchos personajes, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, de aquellos que se han entregado para servirle al Señor con todo su corazón. El Señor en todo momento los respalda, los cambia, los transforma y hace prácticamente con ellos cosas que en algún tiempo ellos no pensaban que iban a hacer. Claro ejemplo es el apóstol Pablo.
De la palabra del Señor que el apóstol Pablo, tiempo atrás, antes de ser servidor del Señor, amén, un apóstol, dice que él era perseguidor de la iglesia. Y donde él se paraba a predicar, él escuchaba comentarios de quién era él para con la iglesia. La gente a lo mejor no lo conocía, ¿no? Pero si no mal recuerdo, es un pasaje que se encuentra en Tesalonicenses, ¿sí? Él llega a una iglesia y la iglesia estaba comentando acerca de quién era Pablo. No, ese camarada, el perseguidor de la iglesia. Y yo me imagino a Pablo en ese pasaje que estaba parado ahí enfrente de ellos, ¿no? Así como que, y si supieran a quién tienen enfrente, ¿no? Y supieran de quién están hablando soy yo, ¿no? Pero Pablo así como que no, me imagino, parafraseando un poco el pasaje, ¿no? Me imagino un Pablo pensando en lo que él era antes y cómo se expresaban acerca de él. Y Pablo diciendo, híjole, la verdad, estaba súper errado. O sea, creyendo yo estar en lo correcto, creyendo yo estar defendiendo al Señor, realmente estaba luchando con quien al que ahora yo le sirvo. Entonces Pablo se dio cuenta y Pablo se percató de prácticamente lo que él era antes a lo que era al día en el cual estaba escribiendo las cartas a las diferentes iglesias. Entonces Pablo pudo ver notoriamente el cambio que había en su vida, amén, el cambio que había en lo que él practicaba a lo que ahora estaba viviendo en carne propia y llevando a cabo la obra de Cristo en sus manos, amén, e impartiendo la doctrina y la enseñanza a todos los lugares donde él se paraba. Entonces, una pregunta para nosotros, ¿no? De cuando estábamos en el mundo a cuando estamos ahora en el Señor, del 1 al 10, ¿cuánta es la diferencia que hay de nuestra vida antes de conocer al Señor, ahora que estamos conociendo y conocemos al Señor? Amén. Ya cambiaron las acciones, ya cambiaron las actitudes, ya cambiaron las formas de pensar, las formas de hablar, las formas de comportarnos. ¿Qué tanto ha cambiado nuestra vida, verdad? A lo que llevamos el día de hoy caminando de la mano del Señor. Bueno, si la pregunta es nada, entonces quiere decir que hay un problema, ¿verdad? Y el problema es que tiene que haber un arrepentimiento genuino y debe haber una entrega total y absoluta al Señor para que el Señor comience a hacer su primer obra de 3 de lo que es la santificación que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces es importante que nuestra entrega sea genuina y sea completa, sin reservas y sin condiciones. Amén. Gloria a Dios. Vamos al versículo 19. Dice la palabra del Señor, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Pablo reitera una vez más, amén, de que como seres humanos estamos viciados en una naturaleza totalmente pecaminosa y es algo que no podemos negar a absolutamente nadie. Amén. Pero también recalca la acción y la decisión tomada por cada creyente que ha decidido por la obra del Espíritu Santo en su vida ya no servir al pecado, sino presentar todo el tiempo todo su ser para servir al Señor y a su justicia. Amén. Pablo no está ignorando y Pablo no ignora la condición. Amén. Y en eso tenemos que ser bien enfáticos. Pablo, de hecho, en el capítulo 7, más adelante, él hace una mención. Dice, porque lo que yo quiero hacer no lo hago, ¿verdad? Y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Pablo recalca en diversas partes de las cartas que él escribe, donde hace énfasis a lo que es la condición del ser humano. Que la condición del ser humano está viciada a condiciones pecaminosas, sí. Que la condición del ser humano es inclinarse a hacer el mal. Que la condición, la vida, la carne en la cual vivimos, prácticamente siempre quiere hacer aquello que no le agrada al Señor y no quiere someterse a lo que es del Señor. Amén. Pablo lo recalca, Pablo lo enseña, Pablo lo expresa de manera de una experiencia personal que él está teniendo con esa condición. Pero Pablo dice, hey, pero ¿saben qué? No es algo que no se pueda vencer. No es algo que no podamos superar. Quizás no eliminarlo de nuestras vidas, quizás no quitarlo completamente y erradicarlo de la noche a la mañana, pero sí se puede hacer. Fíjense, pensando en esto, qué padre sería, ¿no? Que como hijos de Dios, como cristianos, cuando venimos al Señor, absolutamente se elimina eso de nuestra vida. ¿A poco no sería padre?
Pues me vino el Señor, ya no peco, ¿verdad? Soy un ángel, no me falta la aureola y vámonos, y las alitas y vámonos para arriba, ¿no? Y una vez, Señor, nómbrame querubín, serafín, o no sé. Pero qué padre sería que viniendo el Señor se acabe la condición de pecado. Pero eso no es así. Amén. Será en un tiempo futuro. Pero ahorita mientras estemos en esta tierra y estemos en esta carne, esta condición tenemos que batallarla. Pero la ventaja que usted y yo tenemos como hijos de Dios, como personas, cristianos, hijos de Dios que nos hemos determinado a servir al Señor con todo nuestro corazón y hemos entregado nuestras vidas y hemos experimentado un arrepentimiento genuino, la ventaja que tenemos es que tenemos al Espíritu Santo, o lo que menciona la palabra como el Paracletos, ¿no? Nuestro ayudador. Tenemos prácticamente quien nos ayude, quien nos fortalezca, quien nos impulse y quien nos ayude a servir al Señor prácticamente con una vida que sea agradable delante de sus ojos. Amén. La tenemos hecha, familia. Amén. La tenemos hecha. La cuestión solamente es yo ceder, yo negarme a mí mismo, renunciar a mí mismo, como dirían ahí, ¿verdad? Morir todos los días para que el Señor sea quien viva en mí. Amén. Está conmigo, familia. Vamos al verso 20 y al verso 21. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Amén. Cuando estábamos en pecado, le mencionaba hace un momento, ignorábamos todo acerca de aquello en cuanto a lo que era llevar una vida lejos de Dios. Amén. Y obviamente vivíamos en un desconocimiento de que nuestra vida desagradaba a Dios. Amén. Incluso a lo mejor llegamos a pensar que nuestra vida estaba bien, que todo estaba correcto, que vivíamos de una manera muy agradable. Pero, como le mencioné hace un momento, ahora que conocemos al Señor, que hemos conocido al Señor, ahora nos percatamos de las cosas que practicábamos estaban mal y las que cometemos al día de hoy podemos percatarnos que no son correctas. Amén. Es decir, tiempo atrás yo no podía darme cuenta de los errores que yo vivía o que yo cometía delante del Señor. Amén. Pero eso no me libraba de lo que venía en un tiempo posterior por vivir alejado de Dios. Amén. No me libraba de ello. De alguna manera, yo conociendo, hay algo que tenemos todos nosotros que se llama conciencia, ¿verdad? Informada o desinformada, como usted quiera. Es que yo no conocía la palabra. Bueno, no conoce la palabra, pero de alguna manera, cada ser humano sabe cuando hace bien y cuando hace mal. Cada uno sabe. A lo mejor alguien podrá decir, no, es que yo no conozco la palabra y yo no conozco la Biblia, yo no sé lo que dice, nunca la he leído ni me han hablado de ella. Bueno, a lo mejor no la conoces, pero tienes un discernimiento informado quizás por tus padres que te enseñaron principios morales, te enseñaron una conducta, cómo debes de comportarte y de alguna manera te enseñaron lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y a lo largo de nuestra vida vamos teniendo experiencias y vamos teniendo aprendizajes donde vamos aprendiendo lo que es bueno y lo que es malo y cosas que son bien vistas y cosas que son mal vistas. Entonces, cuando ya tenemos conocimiento de lo que es el bien y el mal y tenemos ese razonamiento, no podemos quedar eximidos o exentos de lo que Dios algún día va a pedirnos cuenta a todos nosotros como seres humanos. ¿Ven? Entonces, de alguna manera, aunque una persona conozca o no conozca la palabra del Señor o nunca haya escuchado hablar de ella, de alguna manera tiene una conciencia. Y esa conciencia le acusa cuando está mal y le gratifica cuando está bien. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, de alguna manera, nadie queda exento de lo bueno o lo malo. Es decir, esta persona está esclava del pecado. No conoce qué es el pecado, no lo conoce con términos bíblicos o el idioma cristianoide que usted y yo practicamos, ¿no? Pero de alguna manera esta persona no está exenta de la condición de pecado que vive todo ser humano y tampoco está exenta de culpa por conocer lo bueno o conocer lo malo. Es decir, tiene un discernimiento que no está informado por la palabra, pero está informado mediante principios morales que se desarrollan en un ámbito social y en un entorno familiar.
y esta persona conoce lo bueno, conoce lo malo y está viciado a esa condición. Amén. Cuando ya venimos y conocemos la palabra, conocemos el remedio de la enfermedad. Entonces ya viene un conocimiento informado por medio de la palabra del Señor, pero no solamente es un conocimiento, sino que viene la solución a la condición que estamos atravesando. Entonces viene el remedio para la enfermedad, para la condición del pecado, y entonces la persona tiene un discernimiento más informado mediante el conocimiento de la palabra, pero también tiene una solución más amplia a su necesidad. Y es ahí donde esta condición de la cual habla Pablo en este pasaje, en este versículo, nos da la solución a nosotros como hijos de Dios. Es decir, él decía, bueno, la condición que tú tenías antes y vivías en algún tiempo atrás, ¿qué fruto podías llevar por ello? ¿Qué fruto podías presentar delante de Dios o qué fruto podrías tener en tu vida, aunque según tú vivías una condición que no hacías daño a nadie? Pues fruto no iba a haber ninguno, ¿verdad? Porque de alguna manera no había un arrepentimiento, no había una condición. Es más, vamos a decirlo de alguna otra forma, ¿no? Hay personas que cometen 3, 4 pecados grandísimos y después quieren hacer una buena acción para remediar uno de esos pecados. Y eso no trabaja así. Eso no trabaja así. Viven todo el año haciendo un montón de condiciones desagradables, ¿verdad? Moralmente, lo que ustedes quieran. Ah, no conoce la Biblia, está bien, ok. Pero hay una vida completamente haciendo obras y acciones que no son para nada agradables. Que ya le quitaron esto a una familia, que de repente ya fue y le robó la del Oxxo. Ah, es que me dio cambio de más. Ah, mira qué bendición, ¿verdad? Me dio cambio de más y en lugar de regresarlo te lo quedaste. Bueno, son acciones que de alguna manera van de alguna forma afectando nuestra condición, nuestra conciencia, ¿no? Como seres humanos. Y ya dicen, bueno, es que ya hice como tantas cosas malas, pero voy a ir a llevarle un plato de comida al necesitado. Y quieren acallar su conciencia, quieren aliviar su alma haciendo buenas obras, creyendo que por buenas obras podrán restar todas las malas que están haciendo. Si hice 5 malas, voy a hacer 10 buenas para tener puntos a favor, ¿no? Esto no es por obras. Esto no es por lo bueno que puedas hacer, por lo bueno que puedas regalar. Es más, dice la palabra del Señor que aún un rico puede regalar todos sus bienes a los pobres y puede regalarlo y entregarlo absolutamente todo, pero aún así no entra al reino de los cielos. Aún así no entra al reino de los cielos. Entonces quiere decir que esto no se gana por méritos, se gana por la obra de Cristo. Amén. Entonces, las obras que las personas hacen no les pueden retribuir ningún fruto. Pero ahora que estamos en Dios, dice el versículo 21, dice, porque el fin de ellas era la muerte. Ahora vamos a leer el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Como fin la vida eterna. Ahora que usted y yo conocemos a Dios, sabemos realmente cuál es nuestra condición. Y ahora hemos experimentado la primera santificación, que es por medio del Espíritu Santo, y ahora usted y yo sabemos cuál es la condición de nuestra vida y también sabremos cuál va a ser nuestro resultado. Y nuestro resultado y nuestro fruto a raíz de todo esto va a ser nuestra vida eterna. Amén. ¿Está conmigo, familia? Nadie puede percatarse de esto, mi hermano. Nadie puede percatarse de la condición del ser humano de una forma y tener conocimiento sobre la situación que llevamos delante de Dios, sino solamente con el conocimiento de su palabra y con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es que llegamos a comprender nuestra condición y podemos saber cuál es la solución. Amén. Muy bien. Vamos al segundo punto. El segundo punto es la santificación progresiva que hace el Espíritu con nosotros. Amén. Una transformación progresiva que el Espíritu Santo va haciendo en nuestra vida, de manera que nos va a llevar transformando, va a ir transformando nuestras vidas hasta parecernos cada día más a Cristo. Amén. Para eso vamos a ir a la palabra del Señor, a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Amén. Dice la palabra del Señor, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el
Espíritu del Señor. Amén. La palabra que usa el versículo, que usa Pablo en este versículo, es una palabra que se llama metamorfo. Amén. Esta palabra metamorfo es la palabra, se traduce al castellano como la metamorfosis. Amén. Es una transformación de algo que éramos antes a lo que somos ahora por la obra del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Ahora, esta transformación es progresiva. Esta transformación es paulatina. Va de tiempo en tiempo y de vez en vez. Amén. Pero para que esta transformación tenga efecto en nosotros, tiene que haber en nosotros una determinación. Amén. Tiene que haber una determinación. Le voy a invitar que haga memoria, ¿no? Y piense, ¿cuál era su conducta, su comportamiento y su forma de vida antes de conocer al Señor? Nada más recuerde ese poquito. No se vaya tan al fondo, vayamos todos ahí a llorar de una vez, ¿no? Vamos a acordarnos cómo éramos tiempo atrás antes de conocer al Señor. Muy bien. Ahora, ¿cómo somos al día de hoy? Ahora, ya tenemos el preámbulo de cómo éramos, cómo somos el día de hoy. Ahora, ¿cómo nos gustaría ser mañana? O sea, ¿reconocemos que nos falta tramo todavía por avanzar? Sí. ¿Reconocemos que nos faltan cosas por cambiar? Sí. Pero esta transformación que habla la palabra del Señor es un cambio paulatino. Cuando la oruga comienza ya su capullito, ¿no? Y se va a comenzar a transformar y a convertir en lo que es una mariposa, el proceso es paulatino y lleva tiempo. Y todo de alguna forma lleva un proceso y tiene sus etapas. Como hijos de Dios, tenemos nuestro proceso, tenemos nuestras etapas, pero hay algo que la oruga hace. Tiene determinación de convertirse de una oruga a convertirse en una mariposa. Y se va a privar de la luz, se va a privar de muchas cosas, se va a privar de condiciones a lo mejor que podía haber disfrutado en lugar de decir ser una oruga, ¿no? De ser una mariposa. A lo mejor podía haber dicho, me determino a ser una oruga toda la vida, ¿no? Podría haber tomado la decisión. Pero llega un momento que la oruga dice, me quiero convertir en mariposa y se enfrasca en ese capullito y comienza a pasar el proceso de transformación. Un proceso que a veces no muchos cristianos quieren darse, ¿verdad? Como hijos de Dios no quieren someterse, no quieren pasar ese proceso, pero ese proceso es necesario para que nos podamos convertir o ser la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pastor, pero es que hay muchas cosas que en mi vida no han cambiado. Bueno, ¿qué tanto te has determinado a entregar esas áreas al Señor? Amén. Pastor, es que no he alcanzado el punto que yo quiero alcanzar. Bueno, ¿qué tanto te has determinado en entregarle todas las áreas de tu vida al Señor para que Dios termine de hacer esa obra en tu vida? No sé, a lo mejor eso es algo que se llama la procrastinación, ¿no? Que posponemos muchas cosas en nuestras vidas. Las posponemos por mucho tiempo. A lo mejor voy a leer la Biblia este año y no las leemos ni siquiera la primera pasta, ¿no? Ni el índice quizás. Oh, este año voy a orar más. Bueno, y resulta que termina el año y el único día que oraste fue el día 31 para despedir el año viejo y recibir el año nuevo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, son cosas que en nuestra vida tiene que haber una determinación para que puedan haber cambios. ¿Ven? Los grandes logros comienzan con pequeñas acciones. ¿Amén? Con pequeñas acciones. Pero para hacer esas acciones tiene que haber determinación. Tiene que haber determinación. Amén. La transformación no es instantánea. Amén. En un creyente, sino más bien es paulatina. Poco a poco el Señor va cambiando nuestras vidas, quitando los vicios, los malos hábitos, las costumbres reprobadas a la luz de la palabra, la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de actuar y todo eso. Pero esto debe ser y debe haber en nosotros una determinación genuina. Amén. ¿Usted cree que Dios quiere hacer cambios en la vida de los cristianos? Bueno, para que estos cambios tengan efecto en nosotros, debemos entregar nuestra voluntad y nuestra vida completamente al Señor para que Él perfeccione en nosotros lo que necesita ser perfeccionado. Amén. Ahora, cada cambio y cada transformación de cada creyente es diferente. No todos pasan por la misma. Amén. Todos salen de diferentes situaciones, de diferentes condiciones de vida
y cada uno lleva un proceso totalmente distinto. Pero no por ello vamos a ignorar que yo no tengo un proceso, que no voy a pasar por ese proceso para que el Señor me transforme a mí. Amén. No porque Dios no me haya sacado de la misma condición que sacó a mi hermano, a mi hermana, a aquella persona que Dios está usando. No porque Dios no me haya sacado de eso, quiere decir que Dios no tiene que hacer cambios en mí. Dios ocupa hacer cambios en todos porque estábamos viciados a una condición que no era agradable a los ojos de Dios. Amén. Pastor, pero ya me explicó todo, ya me sacó mis trapitos a la luz y todo. Pero ahora, ¿cómo alcanzo o cómo logro esto de poder cambiar? Amén. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice la palabra del Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir. Fíjese, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos una vez más, el ser transformados, el ser cambiados, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. El 23 dice, en cambio dejen que el espíritu renueve sus pensamientos y actitudes. Amén. Dejen que el Espíritu renueve sus pensamientos y actitudes. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10:5, ¿verdad? Que llevemos todos nuestros pensamientos cautivos en obediencia a los pies del Señor. Amén. Todos nuestros pensamientos. Es decir, para que esto suceda, para que esta santificación progresiva suceda, que ya me entregué al Señor, ya hubo un arrepentimiento genuino, ok, perfecto, ya está la primera santificación. Ya el Espíritu Santo del Señor nos puso un sello y dijo, son propiedad de Cristo y prácticamente son pueblo del Señor y son hijos de Dios. Muy bien. Ahora viene el cambio paulatino en nuestras vidas de todos los vicios, todo lo que traíamos. Bueno, para que esto comience a darse a nosotros, tiene que haber determinación de querer cambiar para Dios. Cuando yo pongo la determinación, el Espíritu Santo comienza a hacer la parte que a él le corresponde y comienza a trabajar en nuestras vidas de manera continua. Pero para que esto pueda darse, yo tengo que cambiar mi pensamiento. Es decir, tengo que cambiar el chip. Me quito el chip que tenía antes y ahora me pongo un chip que me va a ayudar. Y para poder cambiar los pensamientos, yo tengo que poner mi forma de pensar a los pies de Cristo para que Él comience a transformarme desde aquí hasta la planta de mis pies y comience a ver un fruto que emerja de adentro hacia afuera. ¿Ven? Pero si yo no comienzo a trabajar en la mente y entregarle mi mente al Señor para cambiar mis pensamientos, mi accionar, la forma como soy y todo ello, ¿sabe algo? Dios no puede hacer nada porque no le estoy dando el derecho para que Él actúe. Usted sabe que como seres humanos somos tripartitos, ¿no? Tenemos alma, tenemos cuerpo y tenemos espíritu. Entonces, en nuestra vida, en el alma, va ligada a lo que son las emociones, va ligado el intelecto y va ligada la voluntad. Entonces, para que esto pueda cambiar, para que pueda haber una transformación, tiene que trabajarse primeramente el intelecto, después van a ir cambiando la voluntad y posteriormente las emociones. Entonces, todo este cambio va desde adentro, pero tiene que empezar desde aquí. Cuando yo le entrego mi mente, mis pensamientos al Señor, el Señor comienza a hacer esa obra transformadora en mi vida. Ahora, ¿cómo yo puedo purificar la mente? ¿Cómo puedo purificar mi vida? Con la palabra del Señor. No hay otra forma. Si antes nos llenábamos del mundo, del mundo, del mundo y practicábamos lo del mundo, ahora si nos llenamos de la palabra del Señor, la palabra del Señor nos va a llenar y cada vez que comamos más y nos alimentemos más de la palabra del Señor, entonces va a ser el fruto que comenzaremos a dar. Amén. Decía en una ocasión un hombre, testificaba, oye, escuché la voz de Dios audible en mi cuerpo. ¿Cómo fue eso? Sí, porque leí su palabra en voz alta. ¿Ah? Pues queremos que el Señor nos hable, leamos su palabra. Amén. Leamos su palabra, llenémonos de su palabra y entonces es ahí cuando su palabra comenzará a inundar toda nuestra mente, todos nuestros pensamientos y todo comenzará a cambiar. La palabra del Señor explica que su palabra ciertamente es como un martillo, pero también su palabra purifica. Amén. Dice Salmo
109, 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 105, sí, queremos caminar bien, bueno, entonces leamos su palabra y que sea su palabra la que nos ilumine el camino y que sea su palabra la que nos alumbre por donde deberemos de ir. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al tercer y último punto, ¿no? ¿Cuántos queremos que nuestra vida cambie? Amén. ¿Cuántos queremos que nuestra vida sea diferente? Que nuestra condición como cristianos progrese, que nuestra vida como hijos de Dios vaya de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. ¿Cuántos queremos que nuestra vida como cristianos vaya avanzando? A lo mejor puede ser que muchos de los que nos están escuchando, ¿verdad? O van a escuchar este mensaje, digan, la verdad estoy cansado, llevo una vida cristiana muy mediocre, una vida cristiana muy pobre, una vida cristiana muy débil, una vida cristiana demasiado relajada, pero quiero cambiar todo eso. Bueno, pues vamos viendo ciertos puntos para ver dónde está el problema, ¿no? Vamos a diagnosticar dónde está la situación. ¿Queremos cambiar nuestra vida? Amén, amén, todos amén, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿cuánto estamos orando al día, el día de hoy? Amén. Al día de hoy, ¿cuánto hemos orado? Ahora, ¿cuánto tiempo dedicamos a la lectura de su palabra? ¿Cada cuánto vamos a la iglesia o cada cuánto procuramos estar en coinonía con la iglesia del Señor? Amén. ¿Cuándo fue el último día que ayuné? ¿Hace cuándo fue el último día que compartí las buenas nuevas de salvación con una persona? ¿Ven? Si en estas preguntas encontramos que faltamos a muchas de ellas, ahí está el problema. Nuestra vida cristiana sigue en el mismo nivel, sigue en la misma condición, porque dejamos de hacer las cosas y prácticas básicas del cristiano para poder tener un crecimiento en el camino del Señor. Amén. A medida que yo ore, a medida que yo aumente la lectura de la palabra, a medida que yo sea más constante en la iglesia del Señor, a medida que yo practique el ayuno para el Señor, y a medida que yo comience a compartir el Evangelio del Señor con aquellas personas que le necesitan, entonces comenzaremos a ver cambios drásticos en nuestra vida. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. El tercer punto de santificación que nos enseña la palabra, ¿verdad? Es el último de todos y es la santificación final, o traducida en otras palabras, es la glorificación. Amén. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 15, del 51 en adelante. 1 Corintios 15, dicho sea de paso, el libro de los Corintios, su capítulo 15, es donde viene toda la doctrina de la resurrección. Un capítulo muy, pero muy interesante, muy lleno de información teológica, escatológica también, ¿verdad? Donde podemos comprender muchas cosas respecto a lo que es la obra que el Señor hace en nuestras vidas. ¿Amén? Y va a hacer en nuestras vidas. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 57, dice, He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, dice, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí en este tercer punto de santificación es cuando usted y yo seremos transformados. Y esto que hoy conocemos, que es una carne pecaminosa, un día dejará de ser pecaminosa y será glorificada y transformada completamente por nuestro Dios. Y entonces sí, se acabaron los padecimientos, los dolores de rodillas, los dolores de cabeza. Se va a acabar absolutamente todo, ¿verdad? Y nuestro cuerpo será glorificado por medio de la obra del Señor en nuestras vidas. Y es ahí donde usted y yo
Dice la palabra del Señor que tendremos una naturaleza semejante a la de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿No se goza usted por ello? Entonces, esos son los 3 puntos de la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Si alguien quiere experimentar la primera obra de santificación, hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es el día que salga de su condición de pecado, de su condición lejos de Dios y se acerque al Señor y entregue completamente su vida para que el Señor comience a hacer esa primera obra. Usted ya se encuentra en la primera etapa de santificación, pero quiere que el Señor siga perfeccionando su vida y quiere que el Señor siga haciendo esa transformación paulatina en usted. No dejemos de orar, no dejemos de leer, no dejemos de congregarnos, no dejemos de ayunar, no dejemos de compartir el Evangelio a aquellos que tanto necesitan de Dios, para que la obra santificadora del Señor en nuestra vida, de ese cambio progresivo, esa transformación progresiva que Él quiere hacer en nosotros, no se vea pausada por una mala decisión nuestra, por una mala determinación que tomamos de poner en pausa nuestro servir y entrega al Señor por querer darle rienda suelta a la carne. Amén. Sino que podamos renunciar a nosotros cada día, podamos menguar nosotros para que Él crezca en nosotros y podamos permitirle a Él que siga haciendo esa obra transformadora que un día inició en nosotros. Amén. Porque el que inició la buena obra, la terminará. Amén. Y la perfeccionará. Pero para eso es necesario que yo le permita, que yo me determine a permitirle a Él que siga haciendo esa obra en nosotros. Amén. Muy bien. Es todo el mensaje que Dios tenía para nosotros el día de hoy. Amén. Espero que haya sido de bendición para su vida. Le voy a pedir que se ponga de pie en esta tarde y vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú has hablado en nuestras vidas, mi Dios. Gracias por este mensaje que has compartido a nosotros, Padre. Ayúdenos, Padre, a cada día a renunciar a lo que somos nosotros. Que podamos ceder a ti todas las áreas de nuestra vida y que podamos permitirte a ti que hagas esa obra transformadora que un día iniciaste en nosotros, Dios, y que quieres llevarla de aumento en aumento, de gloria en gloria, nuestra vida mientras estamos en esta tierra, Dios. Perfecciona nuestras vidas, Dios. Cambia, transforma cada área de nosotros que sea necesaria ser cambiada, Padre. Llámese de pensamiento, llámese de acción, de lenguaje, lo que sea, Padre, que ocupes cambiar en nosotros, Padre. Ayúdanos a darte ese derecho, a darte por completo el control de nuestras vidas, Padre, para que tú puedas obrar, puedas seguir perfeccionando nuestra forma de vivir, Padre, en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, es clara. Tu palabra hace ese énfasis, Dios, de lo importante que es que nosotros vivamos una vida agradable delante de tus ojos. De lo importante que es, Señor, que nuestra vida sea conducida por tu palabra, Dios, y que nuestra vida, Padre, cada día sea de alguna manera, Dios amado, dirigida por ti en nuestro transitar en esta tierra, Padre. Te damos gracias, Señor, y a tu nombre sea la gloria, ahora y por siempre, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, mi Dios. Amén. Gracias. Dejo lugar a mi hermano Salem, que está para que haga de despedir.